Ahí se unió Eri. Bueno, vamos a ir esperando que entren un poquito más. Hoy tenemos una charla súper interesante. Es algo que surge muchísimo no solo en el consultorio presencial, sino también en el online. Y en este consultorio virtual que hago todos los martes es una pregunta muy frecuente, el tema del hipotiroidismo, si esto las priva o los priva de descender de peso, qué pasa con la levotiroxina, con qué alimentos interaccionan. Me han preguntado por el síndrome de Cushing también. Bueno, la idea de hoy es hablar un poco con Eri, médica endocrinóloga, para que se saquen todas estas dudas, para que sepan que uno los puede instruir, que si están bien acompañados y con un plan adaptado, todo se puede. Así que le voy a dar, la voy a invitar a Eri. Ya le están dando mimos a Erika, a mí nada. Por favor. A ver, Eri. Ahí está. Te estás Hola, llevando todos los premios y el vivo lo organicé yo. ¿Qué te pasa? ¿cómo estás, Marian? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien, Te muy bien. extraño. Hace un Yo montón que no te también. veo. Un montón, un montón, un Ojalá, montón. ojalá que podamos volver a las tardes de los miércoles, como siempre. Tal cual. Todo A muy raro, compartir los pero bueno. cafecitos de los miércoles. Tal cual. Eri, antes que nada, antes de presentarte y demás, lo que quiero hacer es decirle a todos los que estén conectados que si mientras estamos hablando, porque yo voy a deshabilitar los comentarios a propósito para que vos te puedas ver, para que esté claro todo lo que decís, que si tienen alguna duda mientras vamos desarrollando las temáticas, que cualquier cosa lo anoten abajo en el loguito del signo de pregunta, como para que después sea más ordenado el tema de las respuestas, o al menos a mí me resulta mucho mejor, porque si no vos estás hablando y estás leyendo lo que la gente te está Dale, poniendo y te distrae, ¿está? Así que como está. orden, para los que quieran hacer preguntas, ideal sería que las hagan ahí abajo. Bueno, Eri, un placer que estés acá, que te hayas unido a las redes sociales, ahora que Por te tenemos fin. bien, mirá lo que logró la pandemia. Sí, tal Así cual. que ahora que te tenemos más cerca está bueno porque, bueno, te vas a dar cuenta que hay muchas dudas y siempre está bueno que todas estas dudas las pueda responder un personal idóneo. Te van a preguntar de todo, lógicamente, pero bueno, la idea es darte a conocer un poco, que nos cuentes quién sos, a qué te dedicás, dónde trabajás y demás. Bueno, eh, soy Erika Veleira, soy médica especialista en endocrinología, me formé en el Hospital de Clínicas, Ujú. actualmente soy médica del staff del Hospital de Clínicas y conocí a Mariana en un policonsultorio que compartimos y trabajamos hace casi 5 años juntas, Sí, ¿no? sí, Más re. o menos cinco Sí, años cinco juntas. años. 5 años. Un poco hago más la parte tiroides, Bien, hacia ahí, parte tiroides, parte síndrome metabólico y eso, obviamente el resto de enfermedades endocrinológicas, pero en el hospital estoy, digamos, en la parte de sección de tiroides. bien. Pero bueno, compartimos muchos pacientes nosotras, Bueno, muchos. y porque todas estas patologías de las que vamos a hablar hoy, la realidad es que se trabajan muy interdisciplinariamente, siempre el abordaje del paciente es interdisciplinario, y poder lograr una conexión o esto de trabajar en el mismo lugar o tener un contacto fuera de lo que es el consultorio, fuera de que no laburemos en el mismo día, por ejemplo, Tal está cual. bueno porque el paciente tiene otro tipo de contención, se puede llevar de otra manera y los resultados es claro que son mucho mejores. Bien, ¿quedó claro todo eso? Dijiste que sos máster en tiroides, así que vamos a arrancar con la tiroides. La idea es contar un poco qué es esta glándula, qué función cumple, como para tener una idea y ir después Bien. desarrollando un poco. Dale.
La glándula tiroides es una glándula que está ubicada en el cuello. Yo siempre le digo a los pacientes que se toquen con el dedito el hueco supraclavicular, el huequito acá, y ahí va a estar la glándula. Ahí, exacto. Es una glándula que tiene una forma de una mariposita, tiene dos partes y está unida en el medio por algo que se llama istmo. Produce hormonas tiroides que son muy importantes para el metabolismo de todo el organismo. Y para absolutamente todo, desde el pelo, las uñas, el corazón, riñones, intestino, absolutamente regulan todo. Y uno tiene dos grandes patologías, el hipo, que funciona de menos, o el hiper, que funciona de más. Y a partir de eso son la sintomatología que tiene el paciente cuando funciona de menos o cuando funciona de más. Bien. Si uno la relaciona con el peso corporal, en general los pacientes hipertiroideos bajan mucho de peso a pesar de tener una dieta habitual, y los pacientes con hipotiroidismo tiende el metabolismo a enlentecerse y a no bajar tanto de peso. Hay también un poco de mito con que aumentar mucho de peso relacionado con el hipotiroidismo, ¿sí? O sea, sí te enlentece el metabolismo, pero no es que aumentas tanto de peso por el hipotiroidismo. Sí, sí, obvio. Pero bueno, siempre cuando vienen al consultorio porque no cumplen el plan de alimentación, quieren primero descartar que la tiroides funcione bien. Tal cual, tal cual, está tal bueno cual. hacerlo. Igual está bueno el chequeo y descartarlo, porque probablemente en ese estudio descubramos otras cosas que sí nos influyen en el descenso de peso. Exacto, exacto, totalmente, totalmente que sí. Dentro, para alguien con sobrepeso u obesidad, obviamente uno tiene que descartar ciertas patologías endocrinológicas, dentro de eso el hipotiroidismo, el síndrome metabólico y otras patologías mucho más graves, como la pregunta que te hicieron, que es el síndrome de Cushing. Y a partir de eso uno dirá, no tiene un problema endocrinológico y se podrá hacer un plan alimentario y el paciente podrá bajar de peso. Pero si no se corrige la patología que tiene, difícilmente va a poder lograr un descenso de peso el paciente. ¿Y cuánto tienen que ver los antecedentes familiares con la tiroides? Viste que es muy común esto que se dice, no, pero mi tía, mi abuela, mi mamá tienen hipotiroidismo, es probable que yo lo tenga. Sí, o sea, uno tiene el conjunto que se llaman enfermedades tiroides autoinmunes. Todo lo que es autoinmune, uno propiamente ataca al cuerpo, y dentro de ese espectro vos podés tener el hipotiroidismo o el hipertiroidismo. Tal vez tu mamá tuvo hipertiroidismo y vos tenés hipo, o fue al revés. Son enfermedades tiroides autoinmunes. La principal causa en el mundo de hipotiroidismo es lo que se llama tiroiditis autoinmune o tiroiditis de Hashimoto, que Bien. Es como que el organismo elabora anticuerpos contra la glándula tiroides y hace que la glándula tiroides funcione de menos. Después, bueno, están otras causas, como si uno da un tratamiento para un hipertiroidismo con dosis de yodo radioactivo, o si el paciente se opera. Obviamente que esas son otras causas, pero la principal causa tiene que ver con la autoinmunidad, y siempre hay una predisposición genética en la autoinmunidad. Bien. Siempre para diagnosticar cualquiera de las dos patologías, hipotiroidismo o hipertiroidismo, ¿utilizamos únicamente análisis de sangre o haces algún otro tipo de estudio? Análisis de sangre para hablar de la funcionalidad de la glándula. Si uno en la consulta palpa algo, pide una ecografía tiroidea para descartar algo estructural. Ahí ya viene que esté aumentada de tamaño, que haya nódulos en tiroides, todo, pero para ver la funcionalidad con un laboratorio suficiente. Bien, perfecto. Bien, en cuanto a lo que es el tratamiento, vamos a lo que es el hipotiroidismo. Sí. Bueno, lo que todos sabemos, o lo que la mayoría de la gente sabe, es que el hipotiroidismo se trata con la levotiroxina. Levotiroxina. La T4, lo decimos también porque hay veces que lo dicen de las dos formas, como para que todos entiendan. Y las dosis, calculo yo, que cuando uno va al endocrinólogo y tiene un problema de hipotiroidismo, las dosis se irán viendo, calculo que requiere de determinados controles, hasta darle a la dosis de la levo, y que no todos los hipotiroidismos requieren de levotiroxina también, ¿no? Exacto, exacto. Bien. Uno divide o puede dividir a los hipotiroidismos en hipotiroidismo subclínico, o, para que se entienda mejor, hipotiroidismo leve, y en general el hipotiroidismo leve
son muy pocos los pacientes que van a necesitar tratamiento con levotiroxina. Ejemplo, una mujer que busca fertilidad y tiene un hipotiroidismo subclínico, sí va a necesitar tratamiento con levotiroxina. Esto estamos hablando de niveles de TSH, que es con lo que se diagnostica. Bien. Si el nivel de TSH es mayor de 10, casi todos los pacientes necesitan tratamiento con levotiroxina. Y si está entre 4, 4,5 y 9,9, ahí uno ve el paciente en particular. Si está en búsqueda de fertilidad, si está embarazada, ciertos pacientes, si tiene enfermedad cardiovascular, si tiene diabetes, si tuvo antecedentes de accidentes cerebrovasculares. Hay un pool de pacientes muy pequeño. Cuando la TSH es mayor de 10, todos necesitan levotiroxina. La levotiroxina la calculamos de acuerdo al peso corporal del paciente. O sea, cada paciente tiene una dosis. Una vez que iniciamos el tratamiento con levotiroxina, el primer control es más o menos dentro de las 6 a 8 semanas que empezó a tomar la levotiroxina y a partir de ahí uno adecúa la dosis. También depende de la absorción, se sabe que hay una absorción individual, hay pacientes que absorben mejor que otros, depende de la forma en que toman la levotiroxina también. Vamos a meter en esto. Así que, pero básicamente se calcula de acuerdo al peso corporal del paciente y al objetivo que vos querés llegar. Si es un hipotiroidismo subclínico y es una mujer que está buscando fertilidad, tu objetivo es un poco menor que otro paciente que tiene un hipotiroidismo con una TSH mayor de 10. Bien, ¿y estos pacientes que se diagnostican con hipotiroidismo, toman la levotiroxina un mes y la dejan o es una medicación que se toma de por vida? Gran pregunta. La mayoría la va a necesitar de por vida, más aún si la causa es autoinmune, o sea, si la causa fue estos anticuerpos que elabora el organismo, la mayoría la va a necesitar de por vida. Uno ve en el consultorio que hay pacientes que están 1 año, 2 años con levotiroxina y de repente la glándula recuperó el funcionamiento. No son muy pocos esos pacientes, o sea, yo siempre le digo a los pacientes, es una medicación que lo más probable vas a tomar toda la vida y tenés que adaptar la levotiroxina a tu vida, no que tu vida gire en torno a tomar la levotiroxina, porque viste que es, vos le decías al paciente, es una medicación que vas a empezar a tomar y lo vas a tomar todos los días el resto de tu vida, es como un poco choqueante. Sí. Pero si el paciente interpreta cuál es la función que tiene la tiroides, sin duda. Interpreta que claramente esta hormona se necesita, entonces la tiene que consumir porque si no todo el cuerpo funciona mal. Exactamente, eso tal cual. Está bueno que lo sepan. Y después lo que te iba a preguntar respecto a la levotiroxina es cada cuánto, cuando vos comenzás con el tratamiento de la levo, cada cuánto les vas haciendo controles como para ir chequeando la dosis. Al principio hasta que llegás a la dosis, para ese paciente para tener una TSH normal o un perfil de tiroides normal. Y después los controles pueden ser 2 veces por año o hay pacientes que con 1 vez por año es más que suficiente. Claro, porque va a depender también si tiene otras patologías asociadas. Exacto. Bien. Si tiene otras patologías asociadas, si en el medio sube o baja mucho de peso, va a tener que modificar la levotiroxina. Bien. O si se diagnostica en el medio otra enfermedad, como por ejemplo diabetes, seguramente va a requerir mayor dosis de levotiroxina. En general uno lo entrena al paciente que si aparece algo nuevo, tiene que venir antes, pero si no, con 2 veces por año es más que suficiente. Bien, genial. Bueno, entonces, metiéndonos en todo lo que tiene que ver con la levotiroxina, la alimentación, el horario y todo el chino que se arman, primero preguntarte por qué la levotiroxina se toma en ayunas o si hay algunos pacientes que vos se las indicás tomar en otro momento que no tenga que ver con el ayuno. Sí, se necesita tomarla con el estómago vacío por la acidez gástrica que se necesita para absorberla. Se necesita un mínimo de pasar de ayuno de 6 horas y se cree que con eso se absorbe el 80% de la dosis que yo le estoy indicando al paciente. Perfecto. O sea, no se absorbe el 100% de la dosis que le indico, se absorbe el 80%. Hay pacientes y hay papers y hay trabajos que hablan que uno puede dar la levotiroxina en otro horario. Ejemplo, 2 horas después de cenar.
Hay Ujú. pacientes que a la mañana se levantan, salen corriendo al trabajo, se olvidan de tomarla y antes, para evitar tantos olvidos, uno pasa en un horario que sea más compatible. Se cree que si uno la toma 2 horas después de cenar, se absorbería el 50% de la dosis, o sea que en general esos pacientes van a necesitar un ajuste un poquito para arriba de la dosis de levotiroxina. Pero es factible de que yo tengo pacientes que lo toman 2 horas después de cenar y están perfectos. Claro, bueno, Eh, todo requiere de tu seguimiento y el Tal ajuste cual. de la levo vos lo harás dependiendo de este paciente, la dificultad que te presenta, Tal ¿no? Porque cual, tal cual, tal cual, tal cual, uno, exacto. si no, generalmente les dice que se toman ayunas y si ahí el Sí, paciente presenta una dificultad lo adecuarás, pero generalmente es una medicación que se toma en ayunas. la ideal es en ayuna y esperar media hora para desayunar. Esa es la ideal, lo Ok, ideal de tomarla. ahí va también esa duda, ¿no? Porque generalmente también ahí viene la dificultad de cuándo tienen que desayunar, qué es lo que tienen que desayunar y si además hay otros factores más allá de los horarios del ayuno que vos dijiste que inhiban aún más la absorción de esta levo. Sí, es tomar en ayunas con agua, no se toma ni con mate ni con nada más, se toma con agua, Bien. excepto ahora hablaremos de una excepción que uno a veces puede dejar que el paciente lo tome con jugo de naranja o con, viste, la vitamina C, el redoxón de naranja, no Bien, limón, nunca jugo de limón porque altera la absorción de la levotiroxina. bien. En general nosotros decimos, se toma a la media hora y no deberías consumir fibras en el desayuno, pero eso es un gran signo de pregunta, porque la fibra hoy en día está muy discutido y lo vemos en el Ujú. consultorio. Hay pacientes que desayunan con pan de salvado, con yogur con cereales y los laboratorios vienen perfectos. En ese paciente no altera la absorción, pero hay otros pacientes que un día comieron pan de salvado o se tomaron un yogur con cereales y empezás a ver variabilidades en el laboratorio. En ese paciente altera la absorción, la fibra de la levotiroxina. Y si quieren tomar jugo de naranja, pueden tomarlo, pero si lo exprimen lo tienen que colar, porque lo que altera la Bueno, absorción es la pulpa, no el bueno. jugo de naranja per se. Ahí yo quería hacer una aclaración respecto a la alimentación de lo que vos estás hablando, porque claramente esta distinción está entre la fibra soluble y la fibra Claro, insoluble. Entonces, la fibra insoluble va a venir, por ejemplo, en la pulpa de las frutas, en los ollejos, exacto. en las cáscaras de los salvados. Pero ¿por qué estos pacientes que comen pan lactal comprado no tienen esta dificultad? Porque Claro, sabemos que también el pan lactal de la industria lo que menos tiene es salvado. Ahora, de exacto. repente también te puedes presentar, o se te puede presentar un paciente que te dice como pan negro, pero que lo hace la persona, a donde agrega como base la harina integral, le agrega salvado y semillas. Eso es una bomba de fibra insoluble. Y ahí es donde empiezan a haber dificultades en cuanto a la absorción del Sí, medicamento. Entonces, por eso dejar en claro que lógicamente uno como profesional da las indicaciones a lo grande. Lo mismo me pasa, sí, o sea, Eri, yo no le voy a decir al paciente, no, bueno, fíjate, porque si él, o sea, no. La indicación no, es intentar desayunar media hora después de mira ahora. tomarla. Y si además podés hacer que esa ingesta no tenga fibra, mejor. Eso es lo ideal, sí, tal Pero cual. hay matices Ay, porque dependiendo, porque capaz hay una persona que se levanta y come huevo revuelto y a vos qué te sí, importa. No hay pero problema. también viene el paciente que te plantea que quiere consumir fibra en el desayuno, que quiere Ujú, tomarse un yogur con cereales en el desayuno. Entonces ujú. uno también explica esto y al principio dice, bueno, está bien, consumí el yogur con cereales o consumí la naranja con la pulpa y veamos qué pasa con vos con el laboratorio. Y Si el después lo laboratorio, ajustás. tal cual, si el laboratorio va y viene la TCH y no lográs estar como normal en distintos laboratorios en el perfil tiroideo, es que algo te está alterando la absorción y Claro. lo más probable es que lo que consumís en el desayuno altera la absorción. Y Bueno, ahí bueno. uno tendrá que hablar de qué es los alimentos y como que afianzar un poco más en cuanto al desayuno. Bien, ok. Y esto también, hay veces que el paciente viene y que te dice a vos como nutri, no, porque la endocrinóloga me dijo que si yo dejaba pasar 2 horas,
de la toma de la levo puedo comer fibra normal. Sí, lo ideal, así como otras, como aparte de la fibra, hay otras medicaciones que alteran muchísimo e interaccionan con la levotiroxina. Lo ideal es que si va a consumir fibras, deje pasar un tiempo de 3 horas. Bien. Y otros son los inhibidores de la bomba, que son pantoprazol, dexlansoprazol, todo eso tiene mínimamente que pasar 3 horas, porque en general los indican en ayunas. Entonces, el paciente toma eso en ayuna y después toma la levotiroxina. Ese día no absorbió nada la levotiroxina. Lo mismo Eso pasa está con el hierro. buenísimo, está bueno que lo digas porque yo tengo pacientes bariátricos, eso ya lo sabés, y ellos Sí, por protocolo toman sí o sí el lansoprazol o el Pantus o cualquiera de esos a la mañana. Entonces, sí. En general, lo que yo les digo es, cuando van al gastroenterólogo o al médico clínico y necesitan iniciar eso, le tienen que decir que toman levotiroxina. Y existen hoy en día otros inhibidores que pueden tomarlos en otro horario o a veces se los indican a la noche. Entonces, no altera para nada la absorción de la levo. O si no, tienen que dejar pasar 3 horas. Primero la levo, primero que todo, y a las 3 horas eso o hierro o calcio claro. o que son las medicaciones que más alteran. Sí, sí, sí. Y ahí ya se armaron un chino, porque si se tomaron la levotiroxina a las 10 de la mañana, más las Ah, 3 horas bueno, que tienen que pegar para el pantoprazol y todo, listo, olvídate, es un listo. infierno. Por Sí, eso, yo siempre, bueno, cuando, lógico, siempre pacientes con más o menos conducta, lo que está sí, bueno, para mí es una sugerencia, yo no soy hipotiroidea, no tomo la medicación, pero muchos pacientes me cuentan esto de repente, dejarla en la mesita de luz con el vasito de agua y cuando te giraste, 4 de la mañana, 5 de la mañana, te sí. la tomás y te olvidaste. Ojo con dejarla fuera del blister a la Ah, levotiroxina. ah, Ojo, entonces la porque dejamos con el blister. sí, se inactiva con la luz y se Ah, inactiva con el aire. Así claro, que la podés dejar en la mesita de luz, pero dentro del blister. ok. La sacás y a las O en el 4 o 5 de pastillero, la... o en el ¿puede usar pastillero, pastillero? pero Ah, opaco, que no entre bien, la luz. bien. La Bueno, buena dejás data. ahí Ujú. y la tomás a las 4 o 5 de la mañana y listo, ya está. Qué droga complicada, Erika. Pero no poner el despertador para tomar la levotiroxina a las 5 de la No, mañana, por no, favor, no, no. porque les da vuelta todo el No, sueño. Es por un... favor, no. No, es por eso te digo, es para algunos pacientes, no para todo el mundo. Sí, tal cual, tal cual. El que se despierta a la madrugada la puede tomar teniendo en cuenta que haya pasado mínimamente un tiempo de la cena. O sea, si 6 horas. cenó a las 12 y a Ujú. las 2 de la mañana y Está si bien, comió mucho y depende de lo que comió, tampoco la va a absorber. claro, Sí, claro, claro. pero por eso son matices, pero la verdad que uno después los pacientes se enganchan No, yo sé que y sí, ya, pero bueno, pero está bueno como sacar todos estos estigmas que tiene el Alevo y que todos puedan entenderlos por qué es como para poder manejar su propia tal cual. medicación en cuanto a su rutina. ¿Y el Exacto. hipertiroidismo con qué droga se maneja? El hiper se maneja con una droga que es fácil en el sentido de tomar, porque la puedes tomar en cualquier Cualquier horario, cosa. con el desayuno, se llama metimazol, existe Ujú. una sola droga en Argentina, que es el danantisol, las dosis son totalmente diferentes, no se calcula de acuerdo al peso corporal, se puede tomar, ejemplo, 40 miligramos a la mañana o 20 y 20, independientemente de la comida, no tiene ninguna alteración, ¿no? Y Ningún se toma a medicamento diario. todos los días. Ujú. Pero el hipertiroidismo, el tratamiento médico del hipertiroidismo en general, lo hacemos entre 1 o 2 años. Si no respondió al tratamiento médico en 1 a 2 años, lo más probable es que ese paciente no se va a curar del hiper con tratamiento médico y ahí ya pasa a otros tipos de tratamiento y ahí empezamos a hablar de que curamos el hipertiroidismo y seguramente pasaremos al Ujú. hipotiroidismo, Es común. porque es común, bastante Ok. común que si el paciente toma una dosis de yodo radioactivo, se cure del hiper y pasa al hipo. Ujú. Obviamente que si uno tiene que elegir una de las dos, siempre elegimos el hipo, porque el hipo es más fácil de tratar, Ujú. pero el hiper tiene muchos efectos perjudiciales cardiovasculares, entonces siempre preferimos
tratar bien el hiper y si no se puede con medicación, hacer un tratamiento definitivo que se llama, y es como un poco cambiar, es difícil entender, pero es cambiar una enfermedad por otra, es cambiar el hiper por el Ujú, hipo. El hipo es más fácil de tratar y es más llevadero y tiene ujú. menos efectos perjudiciales cuando estás bien tratado con el hipotiroidismo. O sea, el hiper, lo que va a pasar es, por ejemplo, hablemos una sintomatología del hipertiroidismo. Sí, Taquicardia, ¿qué más? taquicardia, lo que lo lleva al paciente a la consulta es la taquicardia, el insomnio, la irritabilidad y la Debilidad. pérdida de peso. O Ok, sea, comen lo mismo y pueden perder 10 kilos en un mes. ok. Eso es lo que llama la atención. Son todas, está hipermetabólico el paciente, entonces come lo mismo, baja de peso, está más irritable, más nervioso, Sí, insomnio, taquicardia, puede hacer arritmia y ujú. cuando existe dentro de las enfermedades autoinmunes esto que se llama enfermedad de Graves, puede tener como los ojitos saltones, la tiroides se aumenta mucho de tamaño, o sea, uno lo ve al paciente y acá tiene como aumentada de tamaño la glándula, diferente al hipo, que en general el hipo la glándula es pequeñita. Pero la principal causa también es autoinmune del hipertiroidismo, sobre todo en pacientes jóvenes. Y en pacientes mayores de 65 años, en general son nódulos que se volvieron hiperfuncionantes y de repente empiezan a producir más hormona tiroidea. Y vos lo que decís es que el hipertiroidismo se medica y se cura, pero pasa a hipotiroidismo. Si se cura con el metimazol, que se curan 2 de cada 10 pacientes, o sea, el Ok. 20%, muy poquito, es para nosotros es bastante poco. El 80% o el resto de los 8 pacientes de 10 van a necesitar otro tipo de tratamiento. Esos tipos de tratamientos son o tomar iodo radioactivo y destruir la glándula o sacarla la glándula tiroides, una cirugía cuando la glándula tiroides es muy grande. Ahí vas a pasar al hipotiroidismo y vas a necesitar tomar la levotiroxina Entiendo. el resto de tu vida. Ok. Bueno, ok. Que lo mismo pasa, por ejemplo, cuando les tienen que sacar la glándula por cáncer y demás, hacen Exacto, yodo radioactivo, exacto. ¿no? Sí, también. Hacen yodo radioactivo, son diferentes las dosis de yodo radioactivo, ahí en general hacen dosis mayores, acá son dosis menores y uno siempre trata de que la glándula quede con algo de funcionamiento, pero a veces está la destrucción que la deja muy pequeña y el funcionamiento es mínimo y uno tiene que reemplazarlos con levotiroxina. Ujú, ok, bueno, bien. O sea que otros pacientes que utilizan la levotiroxina de por vida son aquellos a los cuales les extirpan la glándula. Exacto, tal Bueno, cual. es obvio, pero lo aclaramos. Sí, sí, sí. Y si tuviéramos que hablar de alimentos fuentes que tienen yodo, por ejemplo, que esto es algo que a la gente le llama mucho la atención, lo de la ley que tenemos acá, de agregarle el yodo a la sal. Sí, tal cual. Hay gente que no lo sabe y ahí es donde de repente aparece la sal del Himalaya, la de la Ah, marea sí, de no sé cuánto y demás es. Que sepan que hay una ley acá, sí, Argentina, que lo que hace es agregar el yodo, que nosotros no lo tenemos comúnmente porque no tenemos mar y demás, no comemos crustáceos, mariscos, que generalmente son ricos en yodo. Entonces se elige utilizar un alimento que utilizamos comúnmente todos los días y se le agrega el yodo a la sal. Entonces, exacto. nuestras sales tienen todas agregadas de yodo. Todo tiene yodo porque la glándula tiroides utiliza yodo para formar las hormonas tiroideas. Si no hay yodo, no hay formación de hormonas tiroideas. Años previos de la ley, que es la de la iodación de la sal, los pacientes tenían lo que se llamaba bocio endémico, que eran las glándulas tiroides muy grandes, que por ahí se siguen viendo en el norte, porque consumen sal de la salina que no está iodada, en el norte de nuestro país se sigue viendo, pero hoy en día la verdad que ver esos bocios endémicos es casi poco probable ya, porque toda, habrá sal, también hay como un poco en esto de que no todas las sales tienen el yodo que se necesita, bueno, eso es otro gran Sí, tema, sí, sí, sí. pero
pero en general, si no tendríamos yodo, no producimos hormona tiroidea, la glándula se agranda y hacemos hipotiroidismo, Claro. ambas. Bueno. Y el yodo es también muy importante en el embarazo, porque el embarazo necesita pasar hormona al feto y aparte la madre embarazada tiene mucha pérdida de yodo por orina. Entonces, el yodo que nosotros necesitamos es más o menos 150 microgramos por día, la embarazada necesita 250 microgramos por día. En Estados Unidos lo que hacen es darle un comprimido de yoduro de potasio para suplementar a las embarazadas. Y acá está en los suplementos tipo supraintranatal. Exacto, exacto. Están los suplementos y hay un gran tema cuando la paciente embarazada es hipertensa y le sacan totalmente Por la eso sal. te Bueno, digo. en esa paciente uno tiene que suplementarla, tal cual. Ok, bien, bien, bien. Bueno, re interesante. Bueno, súper. Creo que tiroides quedó todo claro. Y si no quedó todo claro, escriban ahí abajo que seguimos, pero creo que quedó clarísimo. Bien, hablando un poco de estos pacientes que nosotras solemos tener muy en común, Sí. se habla siempre de este síndrome metabólico. Síndrome metabólico, uno lo dice, lo ve en la tele, lo lee por todos lados y no se sabe qué es, conjunto de qué patologías, cómo lo diagnosticamos, cómo uno le dice a una persona tener síndrome metabólico, si se cura, si se trata, etcétera. Bien. El síndrome metabólico es como un conjunto de trastornos y sobre todo tiene mucho riesgo cardiovascular, si no se trata, y diabetes. Y básicamente se basa en el examen físico y sí o sí en algunos parámetros de laboratorio. En el examen físico lo principal es medir el perímetro abdominal, que es lo que Eso llamamos, es lo que solemos hacer nosotras. lo Bien. que lo hacen ustedes, que es la obesidad abdominal, o sea, una obesidad central, la obesidad central, y después ciertos parámetros en el laboratorio que pueden ser, que son el aumento de los triglicéridos, la disminución del colesterol bueno, alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono, ya sea una glucemia alterada en ayuna, o cuando hacemos la prueba de tolerancia oral que dé una intolerancia a los hidratos de carbono, o diabetes. Bien. O hipertensión. Básicamente, la fisiopatología principal es lo que se llama insulina. Uy, se te cortó. Es a partir de ahí. Ahora está. No, se te había cortado, pero volviste. Te congelaste y volviste. Insulina resistencia a partir de. Entró una llamada. Está por un lado la insulinoresistencia y a partir, esa es la fisiopatología y uno tiene estos diferentes parámetros para hablar de que un paciente tiene síndrome metabólico. El objetivo de tratamiento siempre es, obviamente, bajar de peso en este síndrome metabólico, porque se da en contexto de sobrepeso u obesidad y puede, ejemplo, darse en contexto de síndrome de ovario poliquístico, un síndrome metabólico, y lo que uno trata de hacer es evitar las complicaciones cardiovasculares y la diabetes si es que ya no tiene diabetes ese paciente. Pero el tratamiento, los pilares fundamentales son, uno deriva al paciente a la nutricionista, vayan con Mariana, y a partir de ahí elaborará un plan alimentario y si uno ve que a pesar del plan alimentario no puede bajar de peso, uno cuenta con algunos fármacos, entre eso la metformina, con la que uno puede ayudar a ese paciente. Pero dar el tratamiento farmacológico sin el tratamiento de la dieta y la actividad física no da resultados. Son complementos, es totalmente todo complementario y generalmente este síndrome metabólico se da por malas conductas alimentarias. Exacto. Desorden, harina refinada, mucha cantidad de azúcares, salteos de comidas que me llevan a una hiperingesta en la siguiente. Entonces, acomodando determinados valores de la dieta, algunas cosas de la dieta suelen adherir muy bien. Contar que sí se mejoran estas patologías y que pueden desaparecer, que esto está buenísimo, porque yo puedo tener ahora momentáneamente glucemias elevadas y si mejoro mi peso y algunas
todo va a ir volviendo a su lugar. Exacto. Que eso también es importante. Y qué te iba a decir, pero por eso es tan importante trabajarlo en conjunto, porque si yo no suelo tener una respuesta en cuanto al tratamiento, Existe, me está pasando este temita. tal Y cual. ahí uno no pierde tanto tiempo, las patologías no llevan al paciente a cosas mayores, porque estamos hablando de Exacto. patologías complejas. Muy complejas. Colesterol, glucemia, entonces es importante tratarlo a tiempo. Pero que Sí. visualmente uno ya puede, viendo la forma del paciente, Sí, sí. saber. Y otra cosa que no mencionaste, que no sé si tiene que ver con el síndrome metabólico, por eso te lo pregunto, el grosor del cuello en cuanto a lo que es apnea del sueño, si la Sí, apnea o estas sí, cosas también entran en lo que es el síndrome sí. metabólico. La apnea del sueño y lo otro que da la insulinoresistencia es por ahí el cambio de coloración de la piel que se llama acantosis nigricans, que lo podemos ver en el cuello o en las axilas. Sí, Pero sí. sí, estos pacientes en general también tienen lo de la apnea del sueño y todo el riesgo que implica tener lo de apnea Sí, del sí, sí, sueño. sí, sí, obvio. Bueno, bien. Bien, y después otras dos cosas que me parecen súper importantes que atacás vos generalmente o endocrinología, que tiene que ver con lo que es el calcio y la vitamina D. Yo justo este miércoles estuve hablando con la ginecóloga, hablamos de menopausia, hablamos del efecto protector que tienen los estrógenos, que en la menopausia desaparecen, los riesgos cardiovasculares que se igualan a los del hombre en la mujer, y hablamos entonces un poco acerca de fomentar el consumo vía oral, hablo de alimentos, de calcio y de Sí, vitamina D, pero bueno, que nos cuentes un poco, dependiendo la edad, no hablo puntualmente de la menopausia, sino en general, la población general, cómo medimos el calcio en sangre, cómo medimos la vitamina D, si sí o sí requiere de suplementación. Bueno, hay muchas cosas que tienen que ver con la vitamina D, ¿no? Que me sí, 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 preguntan, ¿cada sí. cuánto la tengo que medir? ¿Por qué todo nos da baja? Bueno, y demás. Eh, el calcio es importante en todas las etapas de la vida, absolutamente todas, desde la niñez. Y la importancia acá radica en que uno va a tener una ganancia de la densidad mineral ósea hasta los 30 años. Y a partir de los 30 años empezamos a perder densidad ósea o el hueso se empieza a descalcificar y esa descalcificación se vuelve más pronunciada a partir de la menopausia. Eso no quedan dudas. Entonces, la ingesta de lácteo debería ser desde la niñez hasta la adultez, la menopausia, en todas las etapas. Obviamente que la cantidad de miligramos que uno va a necesitar va a depender de la etapa en la que se encuentra. En general se necesitan entre 1000 a 1200 miligramos de calcio por día, sobre todo en la mujer posmenopáusica. Yo siempre soy de la idea, que también van mis pacientes para ti, que lo ingieran con alimentos, porque los calcios vía oral, yo tengo como, De mala que tolerancia. no me escuchen los laboratorios, pero Sí. tengo, No hay tienen mala, conflictos de interés acá, no no hay hay conflictos de conflicto de interés. interés. Tienen mala adherencia al paciente porque trae constipación sobre todo y el paciente lo toma un día y no lo toma el otro día. Entonces, Son acá como pastillones así, querida. pastillones grandotes. Entonces, como esto se necesita diariamente que uno ingiera esa cantidad, lo ideal es que sea con la dieta, porque el día que ingeriste menos cantidad de calcio, el organismo no es que baja el calcio en sangre, para contrarrestar que no hubo ingesta suficiente, lo saca del hueso y eso empieza a descalcificar. Obviamente que hay ciertas situaciones que obviamente que los que tienen intolerancia a la lactosa, que habrá que ver en qué otros alimentos pueden ingerir calcio. Sí. Hay pacientes, ejemplo, aquellos pacientes que están con corticoides, que tal vez uno en esos pacientes sí o sí a esos pacientes le da un suplemento con calcio porque el corticoide disminuye la formación y aumenta la pérdida ósea, pero básicamente es con los lácteos. Y después, por otro lado, está la vitamina D. La vitamina D, los alimentos tienen vitamina D, la exposición solar se necesita para formar vitamina D, y hay etapas en la vida donde uno necesita suplementar con vitamina D. No todos los pacientes necesitan suplemento con vitamina D, hay pacientes que sí, hay otros que no. Los que tengan
descalcificación que se llama osteopenia o osteoporosis, ese paciente seguramente va a necesitar como parte del tratamiento suplemento con vitamina D. Y la vitamina D básicamente lo que hace es absorber el calcio a nivel del intestino. O sea, ejemplo, si yo tomo, no sé, 2 vasos de leche y me como un pedazo de queso, pero no tengo suficiente vitamina D, no voy a absorber el calcio de ese alimento que estoy consumiendo. Entonces, las dos cosas son importantes. Sí. Las dos cosas. Lo más difícil es por ahí encontrar la vitamina D en el alimento, no tanto el calcio, la vitamina D por ahí, y es más fácil de suplementar la vitamina D, un poco más fácil. Sí, re fácil, nada que ver con el calcio. Nada que La ver. vitamina D generalmente está en los pescados, está en los lácteos, Eso. está en la yema del huevo. Tal Pero cual. bueno, si bien, digamos, ahí está lo que vos decís, uno le tiene que indicar comer pescado graso a los pacientes Exacto. todos los días, comer yema de huevo todos los días. Algunos lácteos también vienen con adición de vitamina D, se absorbe de otra manera, otra biodisponibilidad, no importa, y hay algunos otros alimentos que también la traen fortificada, pero no llegamos a ese valor. No, Bueno, yo no creo llegamos. que ese es el motivo por el cual a veces suele dar baja la vitamina D. Y después esto de la exposición solar, bueno, preguntarte, esto es lo que yo sé, son 10 minutos y tiene que ver con las extremidades puntualmente. Porque tiene que ver con superficies corporales extensas, brazos, piernas, 10, 15 minutos 3 veces por semana, no siempre tenemos la opción de hacer eso. También por otro lado la dermatóloga viene y le dice no tiene que exponerse al sol. Pero son 10 minutitos. Son 10 minutitos, son 10 minutitos. Yo lo que le digo es, si van a tomar sol es 15 minutos sin el bloqueador y a los 15 minutos te pones el bloqueador. A los 15 minutos ya formaste la vitamina D. Porque si te pones el bloqueador de entrada, no formás la vitamina D. Pero la vitamina D en general es fácil de suplementar, diferente al calcio, que el calcio en general yo prefiero siempre que sea con la dieta y no con el calcio vía oral. No, y aparte viste que aparecieron en el calcio muchas otras alternativas. Bueno, yo te lo digo porque los pacientes que yo trato que suelen tener dificultades con el calcio, bueno, viste que está el citrato de calcio, que no tiene nada que ver la absorción, vienen un mousse, vienen esos caramelitos que a veces que los pacientes como son de venta libre los ven y creen que con eso está todo bien, o las gomitas, bueno, lo habrás visto, ¿no? Sí. Y todo es libre porque lo hacen en Nestlé y lo veo en Pharmacity y flashean que por comer la gomita, que es riquísima, aguanta el calcio. Tal cual. La realidad es que, bueno, está bueno explicar que hay diferentes, bueno, el citrato de calcio no se absorbe. No, de la misma. Si vos preferís cuál se absorbe mejor, el carbonato, pero es el que más intolerancia da. Exacto. Entonces, también vienen los comprimidos efervescentes, por ahí son un poco más tolerables. Siempre, aparte el paciente lee que dice 1250 miligramos, pero lo que hay que leer es cuánto es el calcio elemental. El calcio elemental en general de ese 1250 es 500 miligramos. Claro. Entonces, no es que tomando uno ya es suficiente. Siempre, o también la otra que a veces yo le digo a los pacientes, bueno, es hacerlo con la dieta. Si un día te diste cuenta que no consumiste el suficiente lácteo, bueno, ese día te tomás el comprimido de calcio como para complementar. Sobre todo a las pacientes que tienen osteoporosis, ¿sí? Es lo que uno trata de jugar para que nunca el calcio disminuya, porque en el momento que disminuye hay una hormona muy mala que se llama paratormona, que lo primero que hace es sacar el calcio del hueso y llevarlo al calcio en sangre. Y es lo que tratamos de evitar en la osteoporosis. Bueno, por eso también decirle a los pacientes que cuando ven el hemograma y leen calcemia, y la ven por las nubes, flashean que tienen calcio rolete. Ah, sí. No es así. Bueno, eso por un lado, y por eso preguntarte, por ejemplo, ¿esto vos lo medís con la densitometría? ¿Qué parámetros solés utilizar? En general, uno a cierta edad de la menopausia, se espera en general 5 años posmenopausia para solicitar la densitometría, o si hubo factores de riesgo como corticoides
o enfermedad celíaca, la densitometría se pide mucho tiempo antes, o si hubo alteraciones del ciclo menstrual. Y después se hace un laboratorio, sí, se mide el calcio en sangre, se Sí, mide la obvio, por eso vitamina porque es un D, buen parámetro para vos para saber si te van sí, a tal tener. cual. Y se mide algo que es muy importante, que es el calcio en orina. Bien. La pérdida de calcio en orina, y ahí hay que tener mucho cuidado porque mucha ingesta de sodio hace perder calcio por orina. Entonces, Las bebidas cola, la exacto, cafeína, bueno, para que vayan sabiendo que hay muchos estimulantes de la calciuria. El exceso exactamente. de proteínas, Eri, también El exceso decirlo de para los proteínas. que Sí, viven sí, tomando sí. proteínas, el sodio, la cafeína y las bebidas cola son terribles, lo que Sí, estimulan el desecho de calcio por orina. sí. Bien. Y después Y respecto a esto, perdón, decime. no, y no, después la densitometría se va pidiendo anualmente o cada 2 años. Va a depender, digamos, de si está haciendo algún tratamiento aparte del calcio o vitamina D con otro tratamiento farmacológico. En algunos pacientes se pide cada 6 meses, en los que están con corticoides, y si no, una vez por año o cada 2 años la densitometría, y el laboratorio en general cada 6 meses en esos Sí. pacientes. Y la vitamina D, por ejemplo, ¿por qué hay tanto lío con las obras sociales que solo la dejan dosificar una vez? ¿Esto tiene un motivo? Yo creo que hubo una sobrepedido de Ok. vitamina D. Me parece Si que no, normalmente, ¿cuánto pide un endocrinólogo? ¿Con qué frecuencia la vitamina D? o sea, la frecuencia, si vos ves Un que la laboratorio vitamina D, anual. un laboratorio anual es más que suficiente. Una vez que vos la viste baja la vitamina D, haces un plan dependiendo de cuán baja está, y Ok. después haces un plan de mantenimiento. Mantenimiento. Pero lo que pasa es que se empezó a pedir vitamina D en todos los pacientes, y la vitamina D viene baja en todos los pacientes, exactamente. Ok. Y no todos los pacientes van a necesitar un suplemento de vitamina D, va a depender de cada paciente. Una paciente 25 años sin factores de riesgo que menstrua normalmente y le medí la vitamina D y tiene 20, sí, es baja, pero no tiene ningún factor de riesgo para suplementarla. Claro, depende Debería, mucho de cada uno. tal cual, depende de cada uno, es bastante Y individual. tanto las ampollitas como los comprimidos tienen la misma nivel de absorción. Acá con la vitamina D no hay problema, digamos. La vitamina D en general se la indica posterior a una comida, porque viste que es como que se adhiere, la que viene en la solución soluble, se adhiere a la comida. Vienen de 100.000 unidades, vienen ampollitas bebibles, o cápsulas de 100.000 unidades, o gotitas, que las gotitas son semanales. Y las ampollas o las cápsulas se dan una vez por mes, cada 2 meses o cada 3 meses. Dependerá si está en fase de inicio, de reemplazo o de fase de mantenimiento. Pero es fácil tomar la Sí, sí, vitamina D, sí. no es nada complicado. Y mismo, sí, y mismo lo de la vitamina D, por ejemplo, viste que hay veces algunas, bueno, en el vivo que tuve con la ginecóloga, una ponía que la ginecóloga le decía de tomar la vitamina D, sí o sí les daba, por ejemplo, no el mantenimiento, la suplementación, Sí, la carga, en invierno, por ejemplo. ¿Viste que hacen estas sí, asociaciones de que si no estás tan expuesto al sol, ahí es... Pero bueno, dejar en claro que esto depende mucho del médico que te va llevando y que va sabiendo sí. también en qué momento, porque piensan que todo es así, ¿viste? No, tal cual, tal cual, tal cual. Obviamente que si la vitamina D, si vos te expones más al sol en enero, febrero, vas a formar un poco más de vitamina D, pero va a depender si el paciente está un tratamiento para osteoporosis. Es obvio que el paciente todo el año va a recibir reemplazo con vitamina D, no va a Sí. ser solo en el invierno o solo en época, no, es todo el tiempo, lo mismo que la ingesta de lácteos. Bueno, y te quiero ver entonces cuando te toque una vegana de calcio, ¿no? Ah, qué Ahí me la mandas eso. a mí, ¿no? Ahí te la mando a vos, sí, total. Y es todo un tema porque, bueno, Eso. es difícil, hay un montón de alimentos de origen vegetal que contienen calcio, pero bueno, sabemos que el ácido fítico, el Mm, oxalato,
son inhibidores de la absorción, Exacto. y uno tiene que ser como muy cuidadoso y el calcio lo tenés que ir como, bueno, son 10 almendras más ponerle 2 cucharadas de germen Eso. de trigo a la sopa, más comer brócoli o kale, más un puñadito de maní con semilla de sésamo, y ahí estamos. Entonces, bueno, acá depende lógicamente de las elecciones de cada uno. O sea, ser vegano es Sin una duda. decisión. Entonces, bueno, saber que trae estas dificultades. Cada vez que yo limito la alimentación, cuanto más limitada es, lógicamente más voy a tener que Sí, focalizar en algunas cosas y tener sobre todo conducta. Por eso no es sí. para todos este tipo de alimentación tampoco, No, ¿no? y en esas pacientes veganas, y si tienen algún tipo de descalcificación, ellas sí o sí necesitan suplemento de calcio. Sí, sí, Calcio sí. bioral en Sí. suplemento, porque no llegan con la dieta. Ujú. Y lo mismo la vitamina D. No pueden Lo tomar mismo, vitamina D3. tal cual. Tienen que tomar la D2. Exacto. Bueno, Dos, mira, la esto de es un dos. tema. Bueno, yo te voy a ir mandando también cualquier cosa, a ver cómo te las arreglas. Bueno, acá María Marta dice, yo tomo la T4 primero y a la media hora tomo el anzoprazol. ¿Está bien? No, no está bien. Muy Tiene que bien. esperar 3 horas. Bien. Está bueno que lo digas porque, bueno, hay veces que esto los dan por ahí médicos, lógicamente, estas Sí. indicaciones, pero no por ahí especialistas en Mm. levotiroxina. Y bueno, y hay cosas que seguramente se deben pasar, ¿no? Sí, 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 sí. Después preguntan, bueno, esto es muy de mi paciente, después del bypass gástrico, ¿puede llegar a funcionar la tiroides sin levotiroxina? Sí. ¿Sí? A veces sí. Lo que pasa es que ahí Para mí tiene que ver el tema del peso, que por ahí tomaban exacto. levotiroxina por la cuestión del peso y que después cuando Sí. bajan de peso ya no la requieren. Hay un gran tema ahí porque a veces hay mucho sobrediagnóstico de hipotiroidismo subclínico en contexto de sobrepeso u obesidad porque la TSH es más alta en los pacientes con Claro. sobrepeso u obesidad. Entonces, se les dio levotiroxina por una TSH ejemplo de 6 y cuando Ujú. bajaron de peso la TSH volvió a la Se normalidad normalizó. y no era que tenían un Bueno, hipotiroidismo, era una está bueno, adaptación del claro, eje. exacto, está bueno que sepan que no es que, para que quede claro por todo lo que hablamos después, Exacto. antes digo, que no es que el hipotiroidismo se curó, sino que No. generalmente por un tema de peso la TSH daba alterada, se eligió dar la levotiroxina y después todo se normalizó. Exacto, se normalizó porque el eje volvió a la normalidad y no necesitan la levotiroxina, pero tiene más que ver con el descenso de peso que con que era un hipotiroidismo real. Sí. Bien, después ahí dicen cuánto hay que tener de insulina resistencia para saber si hay síndrome metabólico. Bueno, contestá vos, pero igual yo creo que va, que entiendan que el síndrome metabólico es un conjunto de factores. Claro, exacto. No es solo la insulinoresistencia, la insulinoresistencia sería como la fisiopatología o lo que da lugar a todo lo demás, pero es un conjunto, son muchos trastornos juntos que uno dice que ese paciente tiene síndrome metabólico. Uno podría tener insulinoresistencia sin tener el resto de los factores, podría, poco probable, pero lo podría tener, Sí, solo sí, como insulinoresistencia. sí, obvio. Después dice, bueno, un ejemplo de cómo llegar a la cantidad de calcio indicada por día. A ver, quiero ver la endocrinóloga, a ver qué dice. ¿Qué les indicás vos? Yo le En indico porciones. de porciones. Y lo que pasa es que también ahí tenés que calcular, ejemplo, una taza de leche descremada tendrá 300 miligramos de calcio elemental. Si vos Sí. querés llegar a 1000 miligramos, o un yogur descremado tendrá más o menos 300 miligramos. Entonces, mínimamente entre 2 a 3 porciones de Bueno, lácteo es lo que yo les digo por sí. día. Yo les digo Dependerá que del son, lácteo. claro, yo les digo que son 3 porciones de lácteo, pero acá es donde, por ejemplo, así como achuramos la industria, también la industria aparece y nos facilita determinadas cosas, como por ejemplo, hay un yogur en el mercado que tiene la Exacto. doble cantidad o sea, doble dosis de Sí, calcio en la misma medida, y ya con ese hago 2 porciones más otra exacto. porción. Entonces ahí Exacto. zafamos. Eh, Exacto. pero bueno, también contarte, pues no sé si lo sabés, pero bueno, la mayoría de las bebidas vegetales que existen hoy en el mercado, hablamos de lo que es leche de De almendras, almendra.
Bueno, tienen adición de calcio, volvemos a lo mismo, no son tan biodisponibles, la absorción no Exacto. está tan buena, pero hay, para que sepan también. Bien. Bien, un ejemplo de cómo llegar a la cantidad de calcio indicada por día. Perdón, ya lo volví a leer. ¿Cómo es la indicación de la T4? Perdón que no te la podemos decir, pero depende mucho de vos, hay que hacerte una evaluación, así que te invitamos a que la veas a Erika. Yo tomo el Lansopral a la noche y la levo de madrugada. No tengo tiroides. Está bien, o sea, también ahí cuánto pasó en la noche y la madrugada, si es, Ujú. pero mínimamente si pasó 3 horas no hay problema. No hay Bien. problema si pasó 3 o 4 horas. No, no, no pasa nada. Bien. Tengo síndrome de Cushing y estoy tomando mucha medicación en la cual tengo distensión abdominal. ¿Qué dieta puedo implementar para bajar la distensión? ¿Qué medicación suelen dar, Eri? En el síndrome de Cushing, pero el síndrome de Cushing es raro porque la mayoría de las veces se opera el síndrome de Cushing. Es una patología que tiene muchas complicaciones, pero si no se trata con algo que se llama ketoconazol, que es una medicación que es bastante intolerante, da mucha intolerancia digestiva. Pero el síndrome de Cushing, la mayoría de las veces el tratamiento es quirúrgico o un nodulito en la glándula hipófisis o un nódulo en la glándula que está arriba del riñón que se llama suprarrenal. Esos son los dos grandes grupos de síndrome de Cushing. Siempre es quirúrgico porque trae diabetes, hipertensión, trae un síndrome metabólico el síndrome de Ok. Cushing. Ok, bueno, habría que ver puntualmente cuál es la medicación Claro, y evaluar por ahí, lógico, hay un montón de alimentos que fermentan en el intestino y que pueden generar distensión, claro, por ahí no es la medicación, sino el tipo de dieta que exacto, estás llevando, o puede haber sobrecrecimiento bacteriano, o sea, también. acá la idea es que tengas una evaluación con el gastroenterólogo y dependiendo lo que dé, lógicamente hay planes de alimentación bajos en food maps, que es lo que llamamos nosotros, que tienen que ver con Sí. todos estos hidratos que fermentan en el intestino. No se suelen dar así porque sí al aire, sino No, con claro. explicación. Bien, la sobremedicación de levotiroxina puede dar temblores en el cuerpo y como adormecimiento en la cara. Sí, porque la sobremedicación lo que te lleva es a un estado de hipertiroidismo y ahí vas a tener los síntomas de hipertiroidismo, temblor, irritabilidad, insomnio. Eso suele darse en pacientes que uno inició la dosis de levotiroxina y de repente bajaron mucho de peso, entonces esa dosis quedó como muy Claro, superior para su peso corporal. Por sí. eso también los controles que hay que Bueno, hacer con análisis. claro, Angie, bueno, Angie es una paciente mía operada, así que Angie, esto estaría bueno que lo veamos con la endocrinóloga del equipo, porque yo no sabía que estabas con esta sintomatología y estaría bueno, o sea, Sí, el cuerpo habla y si da estos tal síntomas es que cual. hay algo que no está tan bien. ¿El calcio en qué momento del día es preferible tomarlo? El calcio en cualquier momento, en sí, el citrato lo podés tomar con o sin alejado de las comidas, el carbonato es un poco más, se absorbe un poco más la cantidad del carbonato, pero es un poco más difícil de absorber, pero no es que tengas que tomarlo o a la mañana o a la noche, el horario que quede mejor, que le sea más cómodo, no hay un horario como lo hay con la levotiroxina para el calcio. Bien. Bueno, hay millones de preguntas y el celu me está avisando que en un minuto se muere todo. Bien, dice, se me complica armar desayunos que aporten saciedad, teniendo hipotiroidismo, en plan de descenso de peso, hay millones, te puedo ayudar. ¿Hay algún motivo por el cual la T4 no se convierte en T3? ¿Se puede hacer Sí, algo para que mejore además de la medicación? sí, se da en algunos pacientes que son muy poquitos, se da T4 más T3 asociado, Ok, pero no a todos, ¿eh? ok, Son muy bien, pocos, hay como una alteración en la conversión de la T4 a la T3. Será el ok. 10% de la población que lo tiene a eso, o sea, es muy poquito. Bien, ahí preguntan por vos, dejarles acá tu Instagram para que te hagan consulta, que estás con el consultorio online y la pueden ver presencial, calculo también, si es que estás atendiendo, así que te Sí, escriban por privado. Bueno, millones de cosas, lamento que te esté cortando, pero son 40 segundos que no quiero dejar de agradecerte. y yo a Fuerte, vos.
Gracias por tu tiempo, la charla avanzó súper clara, creo que quedó todo muy claro y si hay algo que haya quedado en dudas, bueno, invito a la audiencia que te escriba por privado o que vos lo cites en un control, así puedan charlar. Gracias, Eri. ¿Algo que Te quieras súper agradezco. decir? ¿Algo que quieras contar, decir? Nada, agradecerte a vos mucho, que te extraño, espero podamos vernos pronto y Bien. seguir trabajando juntas como lo hacemos, que lo hacemos muy Bueno, bien. bueno, Así que te gracias, mando un Eri. beso grande Buen y fin de. muchas gracias. Besitos.